Muy buenas noches. Un gusto de saludarlos después de el fin de semana que pasó y qué bueno que bueno, nos podemos encontrar en este día martes para continuar estudiando las apasionantes profecías del Apocalipsis. Como ya lo hemos estado anunciando, hoy vamos a volver a eh, interiorizarnos en este libro tan cautivador. Habíamos hecho una pausa la semana pasada, pero ahora ya continuaremos con Apocalipsis nuevamente y con un tema que es sumamente cautivante, el misterio de Babilonia. ¿Quién es esa Babilonia simbólica? Porque recuerden que la Babilonia literal existió. En el Antiguo Testamento se habla de esa gran Babilonia, cuyo rey fue el famoso Nabucodonosor. Pero esa Babilonia fue destruida y en el Apocalipsis se la utiliza a esta palabra en forma simbólica para referirse a un sistema. Así como en el Apocalipsis encontramos otras palabras o nombres del Antiguo Testamento. Así que hoy vamos a comenzar con este tema. Nos va a llevar un par de estudios, es un poquito extenso, entonces hoy vamos a tocar una parte del estudio y el viernes estaríamos tratando de concluirlo. Por lo tanto, espero que estén atentos a lo que vamos a analizar y vamos a pedir a Dios que nos dé luz para que todo lo que veamos juntos lo podamos entender, asimilar y aceptar en nuestros corazones, ¿no? Porque todo lo que proviene de la palabra de Dios debe atesorarse ahí. Vamos a tener una oración como siempre hacemos. Querido Padre, te queremos agradecer en esta noche por darnos la bendición de estar juntos, como tantas veces lo hemos venido haciendo, para analizar este apasionante tema que tiene que ver con esta Babilonia mística, simbólica, que no deja de ser un misterio en tu palabra, pero que gracias a tu palabra, gracias a la historia, podemos comprender claramente este misterio, porque así tú lo has revelado para este tiempo especialmente. Pedimos sabiduría, entendimiento y sí, que siempre sea tu Espíritu quien nos guíe. Bendice a cada uno de los que se están conectando. Pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar. Irene, qué bueno que está aquí Irene, Liliana, mi querida amiga. Me alegro mucho de que estés aquí, Liliana, y me le da saludo a tu linda familia, a Jorge, tu hijo. Y no, me alegra mucho que puedas participar de este nuevo estudio. Y vamos a comenzar. Como decía, me acuerdo un profesor de historia que yo tenía en la secundaria. Antes de empezar, él decía, bueno, mencionaba el título y decía 2 puntos adentro, ¿no? Y empezaba a dictar. Y había que escribir rápido porque él hablaba rápido y se nos cansaba la mano, pero el que se quedaba perdía. Bueno, ustedes no tienen que tomar nota, ahora está todo grabado. Pero sí tomen nota de los versículos que vamos a mencionar porque no hay muchos hoy, pero lo suficiente como para tomar notas para que no se olviden, ¿no? Antes de ir al capítulo donde se habla de la Babilonia mística en Apocalipsis, vamos a recorrer un poquito la historia desde los orígenes del Génesis, porque para poder entender el gran conflicto final que se está desarrollando entre Cristo y Satanás, tenemos que comprender cómo se originó el conflicto. Por eso, para entender el Apocalipsis necesitamos irnos hacia atrás muchas veces, y en este caso hacia el mismo Génesis, porque el diablo que engañó a nuestros primeros padres en el Génesis, obviamente está tratando de hacer lo mismo y lo va a hacer hasta la venida de Cristo,
engañando a la gente. Es decir, él no ha parado de engañar. Entonces, conociendo la forma en que él engañó a nuestros primeros padres, podemos entender qué estrategia él ha seguido utilizando a lo largo de la historia y va a utilizar en forma más marcada, con más experiencia, hacia, el, hacia los días finales de este mundo. Así que vamos a repasar algunas cositas que ya las hemos estudiado en otras ocasiones, pero viene bien ahora eh, repasarlas un poquito para poder entender el misterio de Babilonia. Recuerden que en Génesis capítulo 3, allí se relata la caída de Eva y posterior caída de Adán. Y en Génesis 3 se habla de la famosa serpiente que utilizó el diablo para engañar a Eva. Pero algunos eh, se olvidan de que en realidad no fue una serpiente como la conocemos ahora, la que estaba enroscada en un árbol hablando con Eva. Si ustedes leen el capítulo 3, versículo 14, recién ahí, en el versículo 14, se dice de que Dios lanzó una maldición sobre ese animal llamado serpiente y desde ese entonces se arrastra eh, como la conocemos hoy a las víboras o a las serpientes. Pero antes de eso no era así. Se piensa que pudo haber sido un ave hermosa, de plumaje de todos colores, atractiva, por eso no le causó ningún temor a Eva acercarse a hablar con este animal. Eh, Sin duda que fue un animal que el diablo utilizó, a través del cual habló a Eva y la cautivó. Um, Detalles para tener en cuenta, ¿no? Lo cierto es que no fue el mismo diablo como ángel que se le apareció, sino detrás de algo, es decir, se camufló para poder lograr su propósito. Un enemigo que se mostraba como amigo, una compañía agradable, eh, sociable, porque entabló una conversación con Eva. Y Eva le llamaba la atención que un animalito tan bello pudiera hablar, porque en realidad los animales no hablan, pero él pensó que, ella seguramente pensó que, bueno, había algunos animalitos en el jardín del Edén que tendrían esa facultad, ¿no? Lo cierto es que esa figura amistosa, amable, comenzó a hacer su trabajo de engaño. Ahora fíjense que el diablo, como dije recién, se camufló, es decir, utilizó una imagen linda, porque esa es la forma en que el diablo engaña al ser humano. Nunca se va a parecer tal como es, sino que siempre va a esconderse detrás de cosas, ¿no? Eh, Hay diferentes formas en que el diablo actualmente, y así como lo hizo en la historia, pero actualmente también lo hace. Eh, Él puede disfrazarse a través de una hermosa teoría, a través de una enseñanza bíblica, pero mal encausada, es decir, tomando textos fuera de contextos, ¿no? A través de enseñanzas incluso religiosas, porque el diablo es un religioso. Él, cuando dialogaba con Eva, le demostró que realmente conocía las cosas de Dios. Él se conoce la Biblia mejor que nosotros. Es un ángel inteligente, no es tonto. Y a través de diferentes filosofías, diferentes ideas, puede engañarnos también, ¿no? Em, Se puede disfrazar también a través de una bella mujer que puede tentar al hombre para caer en infidelidad. El diablo puede tentarse detrás de una botella de cerveza o de alcohol, haciendo pensar que, bueno, si bebo moderadamente no va a haber problema. Sin embargo, un alto porcentaje de la gente que se deja tentar por eso puede caer en un problema serio. Um, También puede utilizar el mal genio de muchas personas, ¿no? El diablo puede disfrazarse a través de una persona aparentemente amable, pero cuando pierde su calma porque pues tiene un genio que en cualquier momento puede sentirse eh, atacado por otra persona, entonces pierde la paciencia y quizá a través de un mal carácter que está allí escondido y que sale en algún momento de una discusión o de algún problema, allí el diablo también se mete. O sea,
También el diablo hace que mucha gente ame el poder, ¿no? Y el dinero. Hay gente que está tan enamorada del poder y del dinero que hace cosas tremendas, ¿no? Pero esas personas a veces se presentan como personas carismáticas, atractivas, que tienen un lindo mensaje. Sin embargo, en el fondo son utilizadas por el gran enemigo de Dios, ¿no? O sea, el disfraz de él siempre está presente a través de muchas cosas, ¿no? Muchos conceptos, muchas enseñanzas que no son verdaderas, y hace creer al hombre cosas que Dios definidamente rechaza en su palabra. Ahora, podemos ver algunos otros aspectos. Mencionaba recién que el mayor engaño del diablo es que él es un ser muy religioso. Cuando recordamos lo que dice en Génesis 3, le demostró a Eva lo siguiente, al decirle esto: con que Dios te ha dicho no comas de ningún árbol del huerto. Fíjense que Dios no le había dicho a Adán y Eva no coman de ningún árbol, sino no coman de un solo árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero el diablo quiso iniciar el dialoguito con Eva, y entonces obviamente esperaba ahora que Eva lo corrigiera, ¿no? Y así es como inicia la conversación. Así es como el diablo comienza también a tentarnos, ¿no? Cuando uno conversa con el pecado, a la larga cae en el pecado. Y eso es lo que hizo el diablo allí en el jardín del Edén. Y el dialoguito empezó porque inmediatamente Eva lo corrigió y dijo: no, no, Dios nos dijo que del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podemos comer. Y entonces el diablo de alguna manera comienza a torcer la palabra de Dios. Y ese es un sistema que él ha utilizado durante toda la historia. Y ustedes lo han comprobado a lo largo de todos los estudios que hemos visto el año pasado, cómo hay doctrinas o enseñanzas que parecen ser bíblicas, pero que no son, porque no tienen fundamento, pero están basadas en textos que le hacen decir lo que la Biblia no dice, ¿no? O lo que el texto no dice. Bueno, el diablo es especialista en torcer la palabra de Dios y aquí tenemos un ejemplo. Eh, También en algún momento, eh, hablando con Eva, eh, Eva le dijo: bueno, Dios nos dijo que el día que comamos de ese fruto ciertamente vamos a morir. Y el diablo dijo: no, 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 no vas a morir. Lo que pasa es que Dios les dice eso simplemente para que eh, ustedes no recurran a ese árbol y, pues él es celoso, no vaya a ser cosa que ustedes terminen siendo como él, conociendo el bien y el mal. Eh, Así que eso de que ustedes van a morir, no, no es tan así. Es una forma en que Dios le dijo las cosas, pero no es así. Fíjense, eso también prevalece en muchas enseñanzas, ¿no? Bueno, la Biblia dice blanco, sí, pero no es tan así blanco. Quizá pueda ser un color amarillito, pero blanco no. Depende desde qué punto de vista leas el versículo, ¿no? Y esas ideas prevalecen en muchas religiones, desgraciadamente, la misma que sembró el diablo al principio, o sea, deformando la palabra de Dios, tomándola livianamente, haciéndole creer a Eva de que no es para tanto. No, 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 Dios no es tan puntilloso, ¿no es cierto? Te dijo eso, pero no es así, tú no vas a morir. Y más le dijo, al contrario, si tú comes, ¿no es cierto? Se te van a abrir los ojos y conocerás el bien y el mal. Serás como Dios, le dijo la serpiente, es decir, el diablo detrás de la serpiente. Y Eva dijo: interesante, ser como Dios, es una buena idea. Y eso es lo que hace hoy el diablo. Es decir, trata de hacernos creer que nosotros, al fin y al cabo, podemos ser los que tomemos decisiones eh, en cuanto a definir qué cosa es mala y qué cosa es buena. O sea, el ser humano de alguna manera se comporta, separado de Dios, obviamente, como un diosecito. O sea, eh, hago que mis ideas prevalezcan sobre las de Dios. O sea, así piensa el ser humano cuando no conoce a Dios. De alguna forma termina siendo un diosecito. O sea, yo conozco el bien y el mal, pero yo defino qué es malo y qué es bueno. ¿eh? No Dios. Y ahí está el gran problema. Y es lo que el diablo le quiso enseñar a Eva.
Em, bueno, por ejemplo, a manera de recordar algunos estudios que hemos visto, mucha gente hoy día, bueno, no importa el día que tú separes para Dios, y de todas maneras todos los días son iguales, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios santificó y bendijo un día, que es el séptimo. Y bueno, así el diablo le dijo a Eva, ¿qué importa el árbol, no es cierto? Si de todas maneras todos los árboles del jardín son iguales. No, no son iguales porque había uno que Dios había separado, que era de la ciencia del bien y del mal. Si bien era igual que los demás, pero Dios lo separó a ese árbol, le dio un toque sagrado que no le había dado a los demás árboles. Bueno, hoy día la gente piensa así, no importa el día que separes para Dios, como diciendo, tú eres un diosecito, tú puedes separar el día, pero Dios no separó ningún día excepto el séptimo. No sé si van entendiendo. El diablo es astuto, conoce bien las escrituras y él es especialista en deformar lo que Dios ha dejado revelado en su palabra. Em, por ejemplo, es muy común hablar de la mentira piadosa, la mentira rosa, ¿no es cierto? Eso es un disfraz, eso es para eh, ir en contra de lo que Dios dice. La mentira es mentira, no existe ningún otro color más que el negro, o sea, es mala y punto, es pecado. Pero la gente que no conoce a Dios busca la manera de justificar la mentira diciendo, bueno, no voy a decir una mentirita piadosa. No, no existe eso. Tampoco existe tal cosa como eh, que Dios apruebe la fornicación, la práctica del sexo antes del matrimonio. Eso se ha hecho tan común que el que no lo hace parece que es un tonto. Sin embargo, el mandamiento dice clarito que no hay que hacerlo. Pero el ser humano, como es un diosecito, dice, no, no está mal, si los demás lo hacen, hagámoslo todos. Y el que no lo hace es un bicho raro, ¿no es cierto? Es un extraterrestre. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma en que el diablo ha ido trabajando en la mente del ser humano a lo largo de miles de años, haciendo creer de que uno puede definir qué es bueno y qué cosa no es buena. La unión libre no está aprobada por Dios. Pero como todos lo hacen, pues hagámoslo. Entonces, ¿quién es el que define la cosa? Um, la unión entre dos hombres y dos mujeres. Está probado porque eso es amor. Y si hay amor, pues no hay pecado. Pero la Biblia condena eso. Ah, bueno, pero como todos lo hacen, no te pongas en contra porque si no vas a tener problemas. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea que el diablo fue sembrando desde el mismo principio, desde el mismo jardín del Edén. No lo tomes tan a pecho. Tienes que ser, como dicen aquí en Estados Unidos, open-minded, o sea, mente abierta. Los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios nunca ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo la misma desde que Dios creó este mundo. Son los seres humanos los que van cambiando el sentido de la palabra de Dios para justificar sus acciones equivocadas. Por lo tanto, conociendo estas estrategias del enemigo desde el mismo Génesis, nosotros tenemos que abrir los ojos y ver qué es lo que realmente es bueno y qué es malo, y qué es lo que Dios quiere que nosotros creamos y vivamos, no para estar atados, ¿no?, en una religión, porque es una religión que se basa en la palabra de Dios, libera, no ata. Lo que ata es creer que nosotros somos capaces de em, bueno, de vivir bajo la aprobación de Dios en la forma que nosotros queremos vivir, pero Dios no va a aprobar. Si vamos conociendo su palabra y no queremos amoldar nuestra vida a su palabra, pues somos responsables ante Dios porque vamos a ser juzgados por esta palabra, Jesús lo dijo, y por los mandamientos de Dios. Por lo tanto, eh, la verdadera religión de Cristo es una religión que libera, que te da libertad, porque te abre la mente, te hace ver lo que Dios te quiere enseñar para que seas feliz, para que vivas con paz, con esperanza, no para que estés atado. El diablo quiere hacernos creer que las enseñanzas de Dios nos atan. No, las enseñanzas del ser humano son las que atan y son las que llevan por mal camino, porque parten de la idea de que nosotros podemos de todas maneras ser buenos cristianos aunque no tengamos algún compromiso con Dios. Y eso es muy grave pensar así. Bueno, vamos a ir a algunos otros aspectos antes de analizar el capítulo 17 de Apocalipsis que nos habla de Babilonia. Ahora, ¿cuál es el Dios que la serpiente, volviendo un poquito a esto que venimos comentando, quería que los seres humanos adoraran? Miren,
Hay una estadística que quiero compartir con ustedes. En los países latinos, el 99% de la población asevera creer en Dios, el 99% de la población latina. Pero apenas el 59% ha leído alguna vez algún pasaje de la Biblia. El 59% ha leído un texto bíblico. Y el 3% de los que se confiesan creyentes son en realidad practicantes. Qué interesante, ¿no? Cristianos que, bueno, quizás no han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Hay mucha gente que por ignorancia, pues vive de acuerdo a lo que le han enseñado. Y Dios valora eso, ¿no? Pero en realidad, como dice aquí, el 59% ha leído alguna vez un texto bíblico. Y saben, esto es crítico porque cuanto menos sabemos de la palabra de Dios, es más fácil que el diablo utilice algunas ideas, algunas filosofías humanas para reemplazar lo que Dios nos enseña. Entonces, o una cosa o la otra, o la verdad o la mentira, no hay término medio. Por eso, cuanto más estudiamos la Biblia, más conocemos las estrategias que Él utiliza para engañarnos y poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. O sea, en otras palabras, lo que el diablo quiere enseñarnos es que podemos ser cristianos sin compromisos, o sea, cristianos sin tener una relación íntima con Dios, o sea, cristianos solamente por tradición, porque bueno, ya vengo de familia, ¿no? Con esa creencia, pero ¿cuánto sabes de lo que tú crees? ¿Cuánto has estudiado de la palabra de Dios para explicar a los demás por qué crees lo que crees? Y esa es una crisis espiritual en todo el mundo. Y por eso no le cuesta mucho al diablo engañar a los seres humanos. Pero aquel que se aferra a la palabra de Dios, le va a ser muy difícil poder engañarlo, porque siempre tendrá un escrito está ante las insinuaciones de, del diablo, ¿no? Y ojalá que esa sea la experiencia de ustedes y la mía. Por eso estamos estudiando, para poder conocer claramente qué es verdad y qué no es verdad, para que no nos pase como le pasó a Eva y a Adán, ¿no es cierto? Este, sino que, especialmente a Eva, porque la Biblia dice que Adán no fue engañado, sino que fue pues inducido a pecar por decisión propia, ¿no? Este, pero Eva fue engañada por ese dialoguito donde el diablo estuvo torciendo las escrituras, desestimando la palabra de Dios y finalmente eh, Eva cayó en el pecado. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que únicamente debemos basar lo que creemos y lo que practicamos en lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. Ojalá que eh, podamos siempre tener una explicación de por qué creemos o qué creemos. Y yo sé que no es fácil memorizarse textos bíblicos, pero cuando diariamente tomamos un tiempo para leer y subrayar algunos textos que nos van llamando la atención, vamos tomando nota en las hojas vacías que siempre en las Biblias hay, ya sea atrás o adelante. eh, Escribimos notas aquí, notas allá. Eso son ayuda a memoria porque nos van ayudando a recordar textos bíblicos para que cuando alguien nos pregunte por qué creemos en lo que creemos, tengamos una respuesta y no digamos, no sé, porque el que calla, como dice el dicho, otorga, ¿no? Tenemos que aprender a defender lo que creemos con un escrito está, para que no nos pase lo que le pasó a Eva, ¿no? Bueno, hay un texto que quisiera que leamos y está en segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y esto nos va a ir llevando de a poco a el estudio que nos convoca en esta ocasión, es decir, respecto de la Babilonia mística de Apocalipsis capítulo 17. ¿Cómo utiliza el diablo diferentes estrategias para engañar al ser humano? Ya hemos visto
algunas. Pero miren, San Pablo dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, y me llama la atención que él repite tres palabras que yo las subrayé y se las voy a mencionar enseguida. Dice San Pablo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza, ¿m? Lo había hecho en el jardín del Edén, como ángel de luz. O sea que el diablo puede aparecerse como un ángel bueno, un ángel de luz, no es un ángel malo. Se disfraza como ángel de luz. Cuidado con la teoría de la angeliología. Simplemente tengan cuidado, ¿no? Porque hay una tendencia muy marcada a rendirle culto a los ángeles. Cuidado, el único a quien se le debe rendir culto es a Dios. Un ángel es una criatura. Nosotros hemos sido hecho poco menor que los ángeles, dice la Biblia. Somos criaturas. Y aquí dice San Pablo que el diablo puede disfrazarse como ángel de luz. Es a Dios a quien tenemos que adorar, no a un ángel. Miren, Apocalipsis 19, versículo 10, cuando se le apareció allí el ángel que guiaba a San Juan en las revelaciones, en un momento San Juan se postró ante el ángel y el ángel lo frenó y le dijo, no, 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 no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, le dijo el ángel a Juan. No te postres ante mí porque yo no soy un Dios. Tengamos en cuenta eso. Bueno, dice luego el versículo, así que no es extraño si también sus ministros, dice San Pablo, los ministros del diablo, se disfrazan, segunda vez que se repite esta palabra, se menciona esta palabra, como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Y luego dice, bueno, y el versículo 13, anteriormente, dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esta es la palabra que se repite tres veces. Es decir, ese disfrazarse que utilizó el diablo desde el Génesis, desde el principio, ¿no es cierto? Utilizando una serpiente, ¿no? Disfrazándose, camuflándose. Es el mismo sistema que él usa para poder engañar al ser humano si no conoce la palabra de Dios especialmente. Entonces, se disfraza como ángel de luz. Dice que también se disfrazan los instrumentos que el diablo usa, en este caso seres humanos también, se disfrazan como ministros de justicia. ¿Mm? O sea que el diablo puede utilizar un religioso, puede usar un predicador. ¿Sí? Lo dice clarito la palabra de Dios. Y el versículo 13 dice que hay falsos apóstoles, o sea que si hay falso quiere decir que hay verdaderos. Obreros fraudulentos que se disfrazan, otra vez la palabra, como apóstoles de Cristo. O sea, el diablo es tan astuto que va a utilizar a religiosos. Me puede utilizar a mí si yo me descuido y no me baso en la palabra de Dios tranquilamente. Por eso tengo que ser temeroso de la palabra de Dios, especialmente cuando la enseño, para no estar transmitiéndoles a ustedes una enseñanza equivocada, porque después la responsabilidad recae sobre mí. Y aquí San Pablo dice clarito, ¿no? Cuidado porque el diablo utiliza el disfraz, utiliza. Y eso es lo que la gente no percibe, no se da cuenta, por no conocer la palabra de Dios. No porque tengan la culpa, sino porque al no conocerla, pues fácilmente pueden caer en el engaño. Bueno, y ahora sí vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2. No vamos a leer todos los versículos, dije al principio que vamos a tomar un par de estudios para analizar este capítulo porque es muy profundo. Entonces vamos a ver los primeros versículos. Capítulo 17 de Apocalipsis. Teniendo en mente todo lo que hemos visto anteriormente a manera de introducción, vamos a poder entender mejor este estudio relacionado con Babilonia. Capítulo 17, versículo 1. Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, está hablando de las plagas, ¿no? Las 7 copas, la ira de Dios, las plagas del capítulo 16, que van a caer poco antes de la segunda venida de Cristo. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a ir analizando algunos términos aquí, ¿no? Pues recuerden que el Apocalipsis está escrito en símbolos y no podemos leer
unos cuantos versículos y sin detenernos a analizar esas palabras simbólicas, porque si no nos vamos a confundir. Entonces dice, en primer lugar, te mostraré sentencia contra la gran ramera. La vez pasada estudiamos Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 1, ahí aparece una mujer vestida del sol, ¿no? Que es eh, la iglesia cristiana de Cristo, o sea, la iglesia pura de Cristo. Pero también hay una mujer impura en el Apocalipsis. Está la iglesia de Cristo y está la iglesia que no es de Cristo. Entonces se usa la palabra mujer para ambos casos. Solo que en el caso de la mujer pura se habla de las características de la mujer pura, ¿no? En el capítulo 14 de Apocalipsis, por ejemplo, se habla claramente cuáles son eh, esas características, ¿no? De la mujer pura de Cristo, una iglesia que pues enseña la verdad de Dios. Pero en el capítulo 17 se habla de otra mujer. Si ustedes van, por ejemplo, a 2 de Corintios 11:2, San Pablo, refiriéndose allí a la iglesia, dice que es una virgen pura para Cristo. O sea, en muchas partes de la Biblia la palabra mujer, simbólicamente hablando, se refiere a una iglesia, como en Efesios 5, 22 y 23, para aquellos que anotan, luego pueden ver cómo se compara a la iglesia de Cristo con una mujer. Por eso simbólicamente se usa la palabra mujer. Y dice que estaba sentada esta mujer sobre muchas aguas. Nos tenemos que detener ahí, porque alguna verdad hay en esa expresión. Claro que sí. En el versículo 15 del mismo capítulo 17, allí Dios le revela a San Juan qué son esas muchas aguas. Leamos el versículo 15. Allí dice, las aguas que has visto, donde la ramera, o sea, esta mujer impura, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces cuando leemos en el versículo 1 que esta mujer está sentada sobre muchas aguas, eso quiere decir que está ubicada en un lugar donde hay eh, mucha gente, donde hay, como dice en el versículo 15, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No es un continente deshabitado, sino un continente muy habitado. Entonces esto nos va dando una idea de dónde San Juan ve ubicada a esta mujer. ¿Va quedando claro? Versículo 2. Dice San Juan, con la cual, o sea, con esta mujer, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, vamos a analizar entonces algunas palabras aquí. Que San Juan dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. No está hablando de la fornicación física, obviamente, está hablando de la fornicación espiritual. Si vamos, por ejemplo, a Ezequiel, capítulo 16, verso 15, allí vemos cómo se usa la palabra fornicación en el sentido espiritual. Allí Dios le dice a su pueblo, te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. O sea, aquí Dios relaciona la fornicación con la idolatría, es decir, adorar otro Dios que no sea Dios, tener una imagen, rendirle culto, eso es una forma de fornicar en el sentido espiritual, o sea, serle infiel a Dios. Por eso se dice fornicación. También en Ezequiel 23, 37 y 38, allí Dios dice, y han fornicado, hablando de los infieles, con sus ídolos. Es decir, cuando una persona le rinde culto a una imagen, está rindiéndole culto eh, eh, a otro ser y por lo tanto está fornicando, así como Dios utiliza la palabra fornicación en el sentido espiritual. ¿Queda claro? Entonces, cuando acá dice en el versículo 2, con la cual, o sea, con esta mujer, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, quiere decir que las enseñanzas que provienen de esta mujer, eh, que no son bíblicas, por eso dice que hay fornicación en esas enseñanzas. Entonces, los reyes de la tierra, el mundo, se ha embriagado con ese tipo de enseñanzas que eh, son contrarias a la palabra de Dios y por eso aquí San Juan
dice que la gente ha fornicado con ella, es decir, han adoptado sus enseñanzas que no son aprobadas por Dios. Bueno, espero que hayan entendido eso. entendido eso. Fíjense los reyes de la tierra, es decir, habla de una mujer que tiene un poderoso alcance e influencia, ¿no? Los reyes de la tierra. Um, y dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En realidad, aquí se refiere a las enseñanzas, como mencioné recién, que han sido transmitidas por tanto tiempo como verdades bíblicas, que finalmente han sido adoptadas como verdades de la palabra de Dios, ¿no? Cuando en realidad son enseñanzas humanas. Como mencioné varias veces esta frase que voy a decir de vuelta, un error repetido 1000 veces se transforma en una verdad. Por eso, cuando una persona está estudiando la palabra de Dios y Dios le dice, mira, no es blanco, no es negro, sino blanco, lo que, eh, lo que yo te estoy, es decir, lo que tú crees eh, es negro, lo que es blanco es la palabra de Dios. A eso querías referirme, ¿no? Pero señor, a mí me enseñaron negro. No, pero es blanco. Sí, pero es que toda la vida ha sido negro. Sí, pero es que es blanco. Pero señor, es que ya esto viene de familia y de años. Bueno, pero Dios dice es blanco, no es negro. Y entonces hay una embriaguez espiritual tan grande que la persona le cuesta comprender. Es como cuando usted le quiere enseñar la palabra de Dios a una persona que está bajo los efectos del alcohol. ¿Cuánto va a entender esa persona? No va a entender nada. Y si entiende algo, no lo va a poder aceptar, porque su mente está embriagada. Bueno, la embriaguez espiritual también hace que mucha gente no quiera desprenderse de conceptos erróneos que ha ido heredando a lo largo de su vida. Va quedando claro, por eso aquí dice que ha embriagado al mundo con el vino de su fornicación, es decir, con sus enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Ahora vamos a leer eh, el versículo siguiente. Estoy en el capítulo 17 de Apocalipsis, hemos leído el 1 y el 2, ahora vamos a leer el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí nos vamos a detener para analizar estas palabras. Entonces San Juan, en esa visión que Dios le da, ve una mujer sentada sobre una bestia escarlata, rojo, ¿no? Es el escarlata. ¿Qué es una bestia? Lo hemos visto, pero vamos a repasar esto. Daniel 7:23, porque a San Juan no se le reveló que es una bestia, él escribía por fe. Pero Daniel, capítulo 7, versículo 23, que escribió 500 años antes que escribió San Juan el Apocalipsis, dice que una bestia es un reino. Es un reino. Y entonces dice que esa mujer estaba sentada sobre un reino rojo, ¿no? Caracterizado por ese color. Y dice que esa mujer estaba llena de nombres de blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Si ustedes van a Lucas capítulo 5, versículo 21, allí dice que los fariseos se quejaban preguntando, ¿quién es este, refiriéndose a Jesús, que habla blasfemias? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Es decir, que los judíos decían que Jesús hablaba blasfemias porque él decía perdonar pecados. Y en realidad Jesús podía perdonar pecados porque Jesús es Dios. Pero como ellos no creían, decían que él blasfemaba. Es decir, en otras palabras, una blasfemia es cuando alguien pretende perdonar pecados. ¿Queda claro? Cuando en realidad el único que puede perdonar pecados es Dios por medio de Jesucristo, nuestro único mediador, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie viene al Padre sino por mí, como dice en San Juan 14:6. Es decir, hay un solo puente que une a Dios con el hombre. Eh, pero evidentemente aquí se está hablando de un sistema que estaría haciendo algo
que Dios no aprueba, es decir, perdonar pecados, algo que la Biblia lo considera como blasfemia. Bueno, vamos al versículo, la parte final del versículo, donde dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, versículo 3, ¿no? Seguramente algunos recordarán cuando estudiamos la mujer pura de Apocalipsis, capítulo 12. En el versículo 3, recordando aquel estudio, dice que San Juan ve un gran dragón escarlata que tenía, lo mismo que menciona aquí en el capítulo 17, versículo 3, tenía ese dragón, el diablo, 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí aparece el mismo poder. ¿Qué instrumento utilizó el diablo para tratar de eliminar a Jesús? Bueno, utilizó un ser humano. ¿Cómo se llamaba ese ser humano? Herodes. ¿Por cuenta de quién gobernaba Herodes? Por cuenta de Roma. Y la persecución contra el Hijo de Dios siguió a través de su iglesia. Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, pero su iglesia pura quedó aquí en la tierra. Y el diablo siguió persiguiendo a Jesús en el cuerpo de sus seguidores. Por eso hemos estudiado las persecuciones y todo eso que pasó a lo largo de la historia. Y dice aquí en el versículo 3 que esta bestia era roja y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Interesante que la Biblia de Jerusalén, en el comentario respecto de este versículo, dice que se aplica estos 7 cabezas o 7 montes a las 7 colinas de Roma. Roma es considerada como la ciudad de las 7 colinas. ¿Y quiénes son esos 10 cuernos? Bueno, la palabra cuernos, más adelante van a descubrir que también se puede referir como 10 reinos, ¿no? Esos 10 reinos es lo que dice versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, ¿eh? No es un cuerno literal, sino son reinos, reyes. Así como la palabra bestia es un reino, también cuerno es un reino. Bueno, es interesante que esos 10 cuernos o esos 10 reinos es el número de los reinos en que Roma, la Roma pagana, en los que Roma quedó dividida. Les voy a recordar estos 10 reinos que yo los estudié cuando estaba en la escuela primaria, que yo creo que en quinto o sexto grado se enseñaba esto, ¿no? Que luego uno lo descubre en la historia viéndolo desde el punto de vista profético. Los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los érulos, anglosajones, lombardos, suevos, alamanes, burgundios y francos. Esos son los 10 reinos en que quedó dividido Roma. Algunos de esos imperios hoy día, por ejemplo, los francos, los franceses, los lombardos son los italianos, los anglosajones, los ingleses. Bueno, entonces, si leemos detenidamente esto ya interpretado, ya masticadito, versículo 3, cuando dice que ve San Juan una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, sobre un reino, ¿no? Lleno de nombre de blasfemia, ya hemos visto que es blasfemia, que tenía 7 cabezas, es decir, me está llevando a un lugar geográfico del continente europeo, la ciudad de las 7 colinas, y 10 cuernos, me está hablando entonces de un continente que, eh, como dice en el versículo 15, hay muchedumbres, naciones, lenguas y reinos. Y claro, porque está formado por 10 imperios. Entonces nos ubica geográficamente estos versículos en el continente europeo y específicamente en el lugar llamado la ciudad de las 7 colinas, o sea, Roma. Queda claro entonces lo que es las 7 cabezas y los 10 cuernos. Eh, pueden volver a repasar luego si algo no les quedó claro. Vamos a ir entonces a versículo 4 y ahí ya iremos terminando con la primera parte de este estudio. Capítulo 17, verso 4 de Apocalipsis. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Mm? Interesante esto. Púrpura y escarlata. La mujer, no la mujer pura de Cristo, sino la otra mujer. Y adornada de oro, de piedras preciosas, perlas
y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí hay una palabra que no la vamos a analizar ahora, sino el viernes. La de la fornicación, ya esa palabra la hemos analizado, pero el viernes vamos a analizar qué es una abominación para Dios, porque dice que este sistema estaba lleno de abominaciones. Y que se caracterizaba por dos colores, púrpura y escarlata, ¿no? O rojo, de mucha riqueza, y tenía abominaciones eh, para enseñar, porque dice de la inmundicia de su fornicación, es decir, sus enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Y el versículo 5, y ahí nos vamos a detener. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí descubrimos algo más, que este sistema es madre porque tiene hijas. Interesante, y ustedes dirán, bueno, pero ¿quiénes son esas hijas? Por eso este estudio requiere mucha concentración, eh, prestar bien atención para que podamos descubrir estos misterios. No lo vamos a explicar ahora, sino el viernes, cuando sigamos con la segunda parte de este estudio apasionante, de este sistema que simbólicamente tiene el nombre Babilonia. De paso, Babilonia les recuerda Babel, ¿no es cierto? De ahí viene Babel, la torre de Babel. Babel quiere decir confusión. Por lo tanto, Babilonia quiere decir confusión, un sistema eh, de confusión. Vamos entonces a terminar leyendo un texto bíblico más y que se encuentra en segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Volviendo un poquito hacia lo que mencionábamos al principio, cuál es la estrategia que usa el diablo para engañar. Y San Pedro es bien claro en este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Alguna vez lo leímos y ahora viene bien volver a recordar lo que San Pedro dice allí. Vamos a buscarlo y analizar bien lo que él nos menciona en esa segunda carta, capítulo 3, versículo 1 al 3. A ver si está por aquí. Capítulo 3. A ver. No, perdón, le estoy diciendo mal. Es 2 de Pedro, capítulo 2. Quizá al principio dije 2, después dije 3. Bueno, 2 de Pedro 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también, dice San Pedro, falsos profetas entre el pueblo, como habrá, aquí está profetizando, entre ustedes, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, es decir, sin que la gente se dé cuenta, a menos que analice con la Biblia lo que le están enseñando, claro está. Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, ¿cuántos seguirían estas enseñanzas erróneas? Miren, el versículo 2, San Pedro dice, y muchos, no dice pocos, muchos seguirán sus disoluciones. Ya vamos a ver qué quiere decir esa palabra. Por causa de los cuales el camino de la verdad, el camino de la palabra de Dios, de la verdad que está enseñada en la palabra de Dios, será blasfemado. O sea, San Pedro predice que dentro del mismo cristianismo, porque dice, entre ustedes los cristianos, habrá falsos maestros, que sin que ustedes se den cuenta, van a introducir herejías. Y dice, muchos van a seguir esas herejías. Y el camino de la verdad va a ser blasfemado. Y el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Por eso, amigos y hermanos, decidí empezar con el mismo Génesis, porque el diablo no ha cambiado, el diablo sigue siendo el mismo. Él sigue utilizando el disfraz, él sigue utilizando eh, sistemas a través de los cuales puede introducir herejías
encubiertamente sin que la gente se dé cuenta. Pero repito, el que puede descubrir qué doctrina es verdadera y no es aquel que estudia la palabra de Dios. No me voy a cansar de decir eso. Esta es la salvaguardia del cristiano. Este es el libro que puede abrir los ojos y mostrarnos que es verdad. Pero si la ignoramos, vamos a morder el anzuelo del error muy fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Muchos seguirán sus disoluciones. Bueno, disolución puede significar deshonestidad, libertinaje, pero también viene de la palabra disolver. Muchos seguirán sus disoluciones, porque la verdad de Dios iba a ser disuelta eh, entre medio de enseñanzas de origen pagano. Y muchas verdades se han disuelto. Ustedes las han visto a lo largo de los estudios que hemos hecho. Y aquí dice, muchos seguirán esas disoluciones. Ojalá que nosotros no estemos entre esos muchos, mis queridos hermanos, que estemos entre ese remanente fiel que dice Apocalipsis 12:17, que el diablo odia tanto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 12:17? Es una profecía que no llegó a su cumplimiento todavía. El dragón se llenó de ira contra el resto de la iglesia pura de Cristo, ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Guarda los 10 mandamientos, no 9, los 10. Enseña a guardar los 10, tal como están en Éxodo 20. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? San Juan 5:39, Jesús dijo, estudien las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si tú decides ponerte de parte de Dios, guardando sus verdaderos mandamientos y estudiar la palabra de Dios como la tienes que estudiar, entonces vas a ser el centro de los ataques del enemigo. Pero en buena hora, porque eso indica de que estás andando en el camino verdadero. Porque el diablo no se preocupa por aquellos que no andan en la verdad. ¿Queda claro? Tenemos el poder de Dios que nos protege de las artimañas del enemigo. Y no hay cosa más linda que saber que uno anda en la verdad de Dios y no en los engaños del enemigo. Bueno, sé que este es un tema fuerte, pero si Dios lo ha dejado escrito, hermanos, es para nuestro bien. Y yo lo presento a este tema siempre con todo el respeto del mundo que se merecen todos los cristianos habido por haber en el mundo, porque hermanos y amigos, en todas las iglesias hay gente preciosa, hay gente maravillosa que ama a Dios y que anda buscando el conocimiento de la palabra de Dios. Dios no está hablando mal de nadie, está hablando simplemente de un sistema que se apartó de la verdad. Y nosotros, gracias a la revelación divina expresada en este libro que se llama Santa Biblia, podemos claramente diferenciar una cosa de la otra. Sabemos diferenciar lo que es erróneo de lo verdadero. Por eso es tan lindo estudiar la Biblia, ¿no? Pero en todas partes hay gente maravillosa. Aún dentro de las religiones paganas hay gente que adora a Dios, a su Dios de una manera como nosotros adoramos al verdadero Dios, pero no saben. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago 4:17. Y por eso Dios ama a todos por igual. Eh, pero no por eso va a dejar de abrirnos los ojos ante el accionar de su gran enemigo, del diablo, que procura desviarnos del camino correcto. Él, como Padre amoroso que es, nos va a ir indicando de a poco, con paciencia, con amor, cuál es la verdad que nosotros tenemos que vivir. Jesús dijo, conocerán ustedes la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, terminamos aquí. No quiero avanzar mucho más porque si no se van a cansar de tanta sabiduría bíblica. Por eso iremos por parte. Hay algunos pedidos de oración. Aquí Miriam me los pasó. Alberto tiene un pedido de oración. Miriam, mi esposa también. Ramón. Pero antes de la oración quiero saludar. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, ya está. Quiero saludar a Alberto, a Erika, a Hilda, también a Omar, mi querido amigo. Qué bueno que estás ahí. Vamos a orar también por este amigo que quiero mucho
y por los otros pedidos que están aquí. Y yo creo que debemos orar para que Dios nos ayude a atesorar estos conocimientos en nuestra mente, no para tenerlos allí como un conocimiento más, sino para que podamos poner en práctica lo que Dios nos enseña. Así que vamos a tener esta oración y daremos gracias también a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado, nos ha bendecido. Querido Padre Celestial, gracias te damos por este estudio, gracias por enseñarnos estas verdades que nos ayudan a ver el lado correcto de lo que tiene que ver con nuestra salvación, lo que tiene que ver con tu palabra. Sabemos que por ignorancia se ha estado enseñando a lo largo de mucho tiempo cosas que no están en tu palabra, pero por eso está tu palabra para corregirnos, para enderezar nuestros pasos y para saber bien dónde se encuentra la verdad. Rogamos, Señor, que nos ayudes a liberarnos de los engaños de tu gran enemigo que siempre anda buscando la manera de entramparnos en forma solapada, se esconde como lo hizo con Eva, para mostrarnos quizá una teoría bonita, algo atractivo, pero sabemos que Él se esconde para engañarnos. Ayúdanos a poder vislumbrar la verdad para no ser engañados por Él. Te pedimos, Señor, por algunas peticiones. Alberto quiere que sigamos orando por su hermano Martín. Rogamos que pongas tu poder sanador en el cuerpo de Martín para que pronto salga de este problema que lo está aquejando. También te ruego por Orlando, eh, un amigo de muchos años que está pasando por una situación difícil en su salud, que si es tu voluntad lo ayude, Señor, a salir adelante, especialmente en la vida espiritual, que Él nunca se separe de ti. También por Rosa y Lorenzo, dos amigos y hermanos que están sintiendo los síntomas del COVID. Pedimos que traiga sanidad también a ellos. Y también por mi amigo Ramón, por su salud física y mental, para que él pueda salir de ese momento de depresión que está pasando por causa de su salud, que tu poder sanador también esté en su cuerpo. Gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos de diferentes maneras. Rogamos tu bendición por el resto de las personas que están conectadas y por aquellos que habrán de ver este video en algún otro momento. Te lo agradecemos todo y pedimos estas cosas, esperando que solo se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que mi Dios los bendiga y como siempre, que la paz de Cristo los acompañe y nos veremos, si Dios quiere, el viernes. Un abrazo fuerte para todos. Chao.